Le voy a invitar para que abramos la palabra del Señor en esta oportunidad y vamos a leer lo que dice la Escritura en el Evangelio de nuestro Señor Jesús el Cristo, según San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33 es el pasaje que vamos a leer. Y bueno, enviamos un saludo a todo el pueblo del Señor, a toda la congregación, a todos los hermanos que siempre están al pendiente de esta programación. Dios les bendiga. Allí en casita donde nos sintonizan, Dios les guarde, Dios les proteja. Manténganse seguros, primero en Cristo, y segundo, evitando lo más posible que se pueda el salir. Si no tiene a ningún lugar que salir, manténgase en casita. De esa manera va a estar más seguro, más protegido, menos expuesto a esta bacteria que en estos momentos, a este virus, perdón, que en este momento anda ahí rondando por un lugar y por otro, el coronavirus. Así que esperamos que Dios guarde, cuide, proteja a todo su pueblo. Esa es nuestra oración. Y también estamos orando, por supuesto, por aquellas personas que lamentablemente han sido infectadas, porque sabemos que hay ya personas, por supuesto, que han sido infectadas. También hermanos en Cristo, conocidos que tenemos, que han sido también infectados y que están pasando por este proceso difícil y duro de luchar contra este virus, este coronavirus. Pero nuestras oraciones son para cada uno de aquellos hermanos que está pasando por este proceso, y le pedimos a Dios que los fortalezca, que los guarde, que los cuide de una manera muy especial. Así que Dios me los bendiga a todos, y vamos a leer lo que dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a la Escritura, Mateo capítulo 14, versículo 22, y quiero continuar hablándole un poquito más sobre este tema relacionado con lo que es el temor o el miedo que enfrentamos en todo este proceso de nuestro desarrollo. Y vamos a mirar precisamente lo que nos dice la palabra en este pasaje de Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Dice la palabra de la siguiente manera, en el nombre de Cristo Jesús. Mateo capítulo 14, versículo 22, dice la Escritura: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. En esta tarde le he titulado a este tema: el Dios que me liberta de mis tormentas. El Dios que me liberta de mis tormentas. Y el pasaje que nos acompaña en esta tarde, miramos que lo hemos tomado del Evangelio según San Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante, donde nos habla de aquella ocasión cuando el Señor Jesús dice que mandó a sus discípulos que se fueran en la barca para cruzar hacia la otra ribera. Y él se quedó despidiendo a la multitud, y dice que él se fue a un lugar solo, estuvo orando, y de ahí
Él se fue a encontrarse con ellos. Pero resulta que cuando el Señor los mandó para que se fuesen y ellos ya iban navegando en aquel mar, en aquel lugar, dice la palabra del Señor que el versículo 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ya la barca estaba ahí en medio del mar, dice, azotada por las olas porque el viento era contrario. Entonces, en este medio donde estaban ellos, en medio del mar, en ese desarrollo donde iban cruzando ese mar a la otra ribera, dice la palabra que se levantó una tempestad. Las olas estaban golpeando ya la barca, y dice la Escritura, porque el viento era contrario. Hay vientos contrarios que se levantan contra la vida del hombre. Hay vientos contrarios que se levantan aún contra la vida del creyente, del cristiano. Muchas personas piensan y creen que el hecho de uno convertirse en cristiano o ser cristiano o tener una fe genuina en Dios o decir uno que es fiel a Dios, que eso lo va a hacer exento de pasar por luchas y pruebas y dificultades. Pero eso no es lo que Dios nos promete. El hecho que creamos en Cristo, el hecho que caminemos con Él y que busquemos aún honrarle y agradarle, no significa que por esa causa ya no vamos a estar expuestos a pruebas, a luchas o a tribulaciones, sino antes bien, dice la palabra, que todas las luchas y las pruebas vienen por igual al creyente que al no creyente. La Escritura nos da un ejemplo en aquella parábola donde el Señor Jesús habló de dos hombres, uno sabio y uno insensato, que edificaron su casa uno sobre la roca y otro sobre la arena. Y dice la palabra que el prudente edificó su casa sobre la roca, pero el insensato edificó su casa sobre la arena. Luego dice la palabra que vinieron vientos, lluvias y golpearon contra aquella casa, ríos golpearon contra aquella casa, contra la del prudente. Y dice, y no sufrió ningún daño porque estaba fundada sobre la roca. Pero también lo mismo que pasó sobre el prudente, pasó sobre el insensato. Haya edificado su vida sobre la roca o sobre la arena, a todos nos llegan tempestades por igual. A todos nos llegan vientos contrarios por igual. La diferencia la hace que cuando estamos fundamentados sobre la roca, aunque vengan esas tempestades, no nos moverán, no nos destruirán, sino que nosotros nos mantendremos firmes en medio de la tormenta. Y precisamente en este pasaje miramos un ejemplo similar de cómo los discípulos fueron enviados por el Señor. No fue que ellos dijeron, se nos ocurre, se nos antoja subirnos en la barca e irnos para acá. No, el Señor los mandó y les dijo, súbanse en la barca y váyanse, crucen a la otra ribera. Se supone que si el Señor los mandaba, no iban a atravesar ningún problema. Humanamente eso podríamos pensar, pero espiritualmente no es así como trabaja Dios. Aunque fue el mismo Señor el que los mandó y les dijo, vayan a la otra ribera y allí voy a alcanzarlos yo, pero ellos no sabían lo que iba a pasar. Dios permitió que viniera una gran tempestad. Dios permitió que viniera aquel problema, que el viento viniera en contra de ellos y que los golpeara y los azotara, hiciera engrandecer las olas y golpearan contra aquella barquilla de una manera tremenda, de modo que ellos sentían que se hundían, que se ahogaban. Entonces, primeramente quisiera que notara esto. Cuando hablamos de las tormentas que pasaron los discípulos, asemejémoslo con las tormentas que pasamos en la vida, las tormentas que pasamos en nuestro vivir, en nuestro caminar, como cristianos, como personas en general. La vida está llena de tormentas. Precisamente la palabra tormenta me llama la atención porque de esa palabra se deriva lo que es la palabra o la expresión tormento. Tormento, ¿qué es un tormento? Pues un tormento viene de la expresión tormenta, algo contrario, algo que viene golpeando, azotando, amenazando la vida de una persona. Una persona que está atormentada es una persona que está en medio de una tormenta, en medio de una tempestad. Esa tempestad puede ser una tempestad física, como los discípulos en un mar, pero esa tempestad también puede ser simbólica en un sentido emocional. Por ejemplo,
Hay muchas personas que me están mirando que están atravesando una tormenta en estos días, una tormenta de emociones donde los vientos son contrarios. Y al ser contrarios los vientos, estoy hablando de vientos en semejanza de circunstancias, de situaciones, de problemas, de amenazas, de adversidades. Son contrarios los vientos, no son favorables. Cuando los vientos son favorables y van en tu dirección, te van empujando hacia donde tú quieres llegar. O sea, no hay ningún problema. Cuando uno mira que los vientos son favorables, es aquellos momentos cuando uno dice: Dios mío, todo me sale bien, acá me salió bien esto, sin buscar se me presentó esta oportunidad y tú me diste este otro medio y todo se acomodó de una manera tan bonita en mi vida que sin esforzarme y sin batallar voy logrando los propósitos que quiero en mi vida. Eso es cuando los vientos son favorables hacia ti y te empujan a ese destino que quieres llegar. Pero ¿qué pasa cuando los vientos no son favorables? Cuando los vientos son contrarios, cuando la crisis es contraria y golpea contra tu vida, cuando la enfermedad amenaza tu vida y golpea contra tu vida, cuando los pensamientos y las emociones se turban y se levanta una tempestad en tu alma, queriendo inundarte en congojas, en preocupaciones, queriendo inundarte en todo tipo de cosas negativas, desesperación, frustración, en depresión y en todo aquello que quiere inundar tu vida de una manera negativa. ¿Qué hacemos cuando los vientos se levantan contra nosotros y son contrarios y no son favorables? ¿Qué podemos hacer? Veamos lo que los discípulos hicieron. Yo sé que hay muchas personas oyéndome, mirándome en estos momentos, que saben que han atravesado o están atravesando una tormenta donde los vientos son contrarios, donde todo parece que va en contra de tu favor, todo parece que va en contra. Te descansaron del trabajo, no tienes dinero, no tienes documentos para pedir ayuda al gobierno, para pedir desempleo, para pedir ayudas adicionales y sientes que te estás ahogando porque no miras una salida para tu vida. Pero quiero decirte, siempre hay una salida. Dios siempre nos da una salida si ponemos nuestra confianza en Él. Él promete y dice que Él no nos da pruebas más pesadas de las que podemos llevar, y juntamente con la prueba nos da la salida. El Dios que nos liberta de nuestras tormentas es nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Dios. Él es el que nos liberta de ese tormento, así como Él lo hizo en este pasaje, que Él solamente habló y se asosiegó aquel viento y se calmó la tempestad y se puso una tranquilidad tremenda. Pues lo mismo es lo que el Rey de la Gloria puede hacer en tu vida, tranquilizando tu alma, tranquilizando tu vida, dándote paz en lo más íntimo de tu corazón, en medio de los tiempos críticos y cruciales, cuando los vientos son contrarios a tu vida. Pero sigamos leyendo para entrar en el centro del mensaje. Versículo 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mas a la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche es el último tiempo de la noche, por así decirlo. La noche se dividía en tres tiempos. De las 6 de la tarde a las 9 de la tarde era la primera vigilia. De las 9 de la noche a las 12 de la noche era la segunda vigilia. Y ya hablar de las 12 de la noche a las 3 de la mañana es la tercera vigilia. Y de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, cuando ya amanece, es la cuarta vigilia. El Señor dice que esperó hasta la cuarta vigilia. Habían estado batallando y luchando posiblemente toda la noche en aquel viento, en aquella situación, luchando contra la marea, aquellas olas golpeando contra ellos. Ellos eran buenos navegadores, eran pescadores de profesión, no eran neófitos, no eran ignorantes en cuanto a lo que es un mar, a lo que es una barca. Ellos sabían navegar, eran expertos, por así decirlo. Se habían criado, habían crecido en ese ambiente, pero a pesar de eso, nada de eso les estaba funcionando. Era demasiada grande la tempestad
tempestad, era demasiado grande las olas, era demasiado grande el impacto que amenazaban con destruir e inundar aquella barquilla. Entonces por eso dice la palabra, mas a la cuarta vigilia de la noche. ¿Por qué me llama la atención esa palabra? Porque, hermano, Jesús en veces parece que llega tarde. Hay gente que dice, le he estado pidiendo y no hace nada, le he estado pidiendo a Dios y no me ayuda, le he estado pidiendo a Dios y no veo que pase nada. En ocasiones en tu tiempo, cuando tú quieres que pase algo, no pasa. Pero quiero decirte, Jesús nunca llega tarde. Él llega justo a tiempo, justo en el momento preciso. Sigue buscándolo, sigue clamándolo, que Él va a llegar en el preciso momento cuando más lo necesitas. En el caso de estos discípulos, dice que llegó a la cuarta vigilia de la noche. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Qué maravilloso, qué precioso y qué glorioso lo que nos dice la palabra en esta escritura. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Oiga, los discípulos amenazados por el mar, por ser inundados y anegados en el mar, y el Señor caminando por encima del mar. Ese es el Cristo a quien te predico, ese es el Cristo a quien te presento, ese es el Cristo de quien te hablo. Mientras tú y yo nos inundamos y nos ahogamos en el problema, en la amenaza, en el temor, en la enfermedad, el Señor Jesús camina por encima del mar, camina por encima de la enfermedad, camina por encima del problema, camina por encima de la necesidad. Ese es el Rey de los cielos a quien le servimos, uno que es todopoderoso, que a Él nada lo intimida y Él está por encima de todo. Vea lo que sigue diciendo. Dice la palabra en el siguiente versículo, versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Analicemos esto brevemente o rápidamente para entender un poquito más. Dice que cuando vieron al Señor Jesús, imagínese usted, ellos ahí navegando, naufragando con la barquilla, quizás bajando la vela, subiendo la vela, dándole vueltas para un lado, para otro, para querer controlar la barquilla, y no podían controlarla. Sentían que perecían en aquella alta mar. No fue un ratito que estuvieron batallando, era prácticamente toda la noche que estaban ya batallando ahí. Lo más terrible de la noche, la cuarta vigilia, de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Estaban ahí batallando tremendamente, y en ese momento miran de repente a Jesús caminando sobre las aguas del mar, viniendo hacia ellos. Ahí va el Señor Jesús caminando muy tranquilo encima del mar, encima de la tormenta, algo sobrenatural de una manera maravillosa. Y cuando los discípulos lo vieron, dice que de repente se turbaron diciendo, un fantasma. Bueno, primeramente dice, Dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Los discípulos se turbaron al verle andar sobre el mar y dieron voces diciendo, un fantasma. ¡Qué tremendo! Ahí me llamaba la atención la palabra al meditarla, porque cuando uno mira lo que está sucediendo aquí, cualquiera miraría lo que los discípulos miraron, pensaríamos lo mismo. ¿Qué es eso? ¿Quién es él? ¿Qué está pasando? Es un fantasma, está caminando sobre las aguas, sobre las olas del mar.
¿Quién puede ser? No puede ser un ser humano, porque ningún ser humano puede caminar sobre las olas del mar. Pensaban que era un fantasma, pero de repente el Señor les habla y les dice: no soy un fantasma, tengan ánimo, no tengan miedo. El Señor Jesús les habla y les dice: tranquilos, no soy un fantasma. Pero ellos pensaban que era un fantasma. Ahora quiero hablarle de lo que es el simbolismo de qué es ver a Jesús en una forma como de fantasma. Es decir, cuando yo meditaba en esta palabra, el Señor me daba a entender lo siguiente: que cuando nosotros miramos a Jesús con los lentes de la religión, de la tradición, de los rituales, de las costumbres, miraremos a Jesús como un fantasma. No lo miraremos real, no lo miraremos verdadero, no lo miraremos como realmente Él es. Es decir, pensaremos que es como un fantasma. ¿A qué me refiero con un fantasma? Es decir, algo irreal, una fantasía, una fábula, una apariencia, algo que no es real. Eso es a lo que se le llama un fantasma. Algo que no es real, algo que no lo puede tocar ni palpar, algo irreal. Y ellos decían: es un fantasma, es un fantasma. Mucha gente en medio de esta tormenta termina mirando a Jesús como un fantasma. Termina mirando a Jesús como alguien irreal, como alguien que no es verdadero, que no es real, que quizás es una fantasía, quizás es una fábula, quizás es una apariencia, quizás es una religión, pero no es alguien real que camina conmigo en medio de mis tormentas, que camina conmigo en medio de mis problemas. Pero yo vengo a decirte en esta tarde: Jesús no es un fantasma, Jesús es un Dios real y verdadero, que tiene poder sobre los mares, que tiene poder sobre los vientos. Un Dios verdadero que camina por encima de los problemas sin importar lo grande que ellos sean. No miremos a Jesús por medio de una religión o de una tradición, porque lo miraremos lejano, lo miraremos superficial, lo miraremos como una fábula, lo miraremos como simplemente una tradición, pero no lo miraremos como un Dios real que está conmigo, que me conoce, que me entiende y que me quiere ayudar en medio de mis tormentas, que quiere traer paz a mi vida en medio de mis tormentas, que quiere tranquilizar mis mares, que quiere calmar mis olas embravecidas. Esas olas de emociones y sentimientos que vienen a descontrolar mi vida, esas olas de miedo, esas olas de duda, esas olas de confusión que golpean contra tu vida y que te quieren inundar. Quiero decirte: en medio de tu tormenta hay un Señor, hay un Dios, hay un Rey que camina contigo, que camina hacia ti. Pero tienes que reconocerlo, no solamente como una religión, porque eso será un fantasma. No solamente como una tradición, porque lo estarás confundiendo con un fantasma. No solamente con un ritual o una rutina, no como una fábula, sino que tienes que poner tu fe genuina y auténtica en Él, diciendo: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Dios es real, mi Dios no es un fantasma, mi Dios es el Todopoderoso, es el Creador del cielo y es el Creador de la tierra, es el Creador del mar, de los vientos y de todo lo existente. Él es mi Señor, a quien le sirvo, a quien amo, el que me redimió en la cruz del Calvario y el que dio su vida por mí, el que me prometió y me dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin de los siglos. Aleluya. Ese es el Rey de los cielos que Dios quiere que conozcamos. Ese es el Rey de los cielos a quien te anuncio en esta tarde. Si estás pasando tormentas, si estás pasando tempestades, si los vientos son contrarios contra tu vida, si te amenazan con inundar tu vida, tus finanzas, tu hogar, tu salud, tu familia, clama a aquel que tiene poder para sacarte adelante y te dará la victoria en medio de esa tormenta. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Sigamos mirando porque el tiempo nos gana y hay mucho que cubrir. Vean lo que sigue diciendo la palabra. Dice el versículo 26 una vez más: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma.
y daban voces de miedo. Daban voces de miedo. Se apoderó de ellos el miedo, porque lo confundieron con un fantasma. Vuelvo a repetir, siempre que miras a Jesús con los lentes de la religión, con los lentes de la tradición, con los lentes de la costumbre, con los lentes de todo eso irreal, rituales, rutinas, todo eso que el mundo, como el mundo mira a Jesús, lo mirarás como un fantasma, lo mirarás como alguien irreal, como alguien que está lejos de ti. Como que no, Él está allá en el cielo y yo acá batallando en la tierra. Él está lejos de mí. Eso es como lo mira la religión. Pero Jesús está más cerca de lo que tú te imaginas. Solamente es que le clames a Él, que lo busques a Él de todo corazón. Vea lo que dice el versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Oiga la frase del Señor. En medio de nuestras tormentas, lo que quiere llegar a nosotros primeramente es el miedo, es el temor. Dice que cuando vieron a Jesús pensando que era un fantasma, dieron voces de miedo, diciendo un fantasma. Y el Señor Jesús les dice: tengan ánimo, yo soy, no temáis, no temáis. Esa es la palabra de Dios a nuestra vida: no temáis, no tengas miedo. Vea cómo sigue diciendo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Ahí vuelve a llegar el miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Vea usted esto. El apóstol Pedro, uno de los más atrevidos de los discípulos, uno de los que siempre era más impulsivo, este siervo, este apóstol Pedro, cuando el Señor Jesús caminaba y les dice: tengan ánimo, no teman, soy yo, no soy un fantasma, no teman. Y cuando oyó esas palabras, Pedro cobró ánimo y dijo: ¿en verdad eres tú, Señor? Pues si en verdad eres tú, manda que yo vaya a ti andando sobre las aguas. Así como tú andas sobre las aguas, también yo quiero andar sobre las aguas. Oiga, el Señor Jesús no le dijo a Pedro: no, Pedrito, ¿cómo se te ocurre tal cosa? No, eso solo lo puedo hacer yo. Usted quédese sentadito en la barca, no salga de la barca y quédese. No le dijo eso el Señor, sino que el Señor le dijo todo lo contrario: Pedrito, ¿quieres venir a mí? Pues ven a mí entonces. Ven. Y cuando le dijo ven, Pedro salió de la barca y comenzó a ir al Señor Jesús. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Primeramente, que el Señor Jesús, lo que Él hizo, Él nos dice en su palabra: ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho. Harán cosas mayores lo que yo he hecho. No quiero solamente que crean que solo yo lo he hecho porque yo soy el rey, porque yo soy muy especial, sino que yo también quiero que ustedes puedan hacer lo mismo que yo hago. En otras palabras, Pedro, así como yo camino sobre las aguas del mar, quiero que tú también camines. Ven. Si tienes la fe para hacerlo, ven a mí andando sobre las olas del mar. ¡Qué precioso! Pues de esa misma manera el Señor nos llama a nosotros a andar por encima de los problemas, a andar, a caminar encima de la adversidad, encima de la dificultad, encima de la tormenta, a caminar por la fe, no dejando que aquello nos inunde, sino nosotros caminando por encima de toda adversidad con la fe puesta en Cristo Jesús. ¿Cómo es eso, hermano? Veamos a lo que me refiero. Dice que cuando Pedro escuchó la voz del Señor Jesús decirle ven, dice, y él dijo ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Vea usted que Pedro logró el objetivo. Pedro andaba sobre las aguas. ¿Cuánto distancia anduvo? No sabemos. 1 metro, 2 metros, 5 metros, 10 metros, no lo sabemos. No sabemos a qué distancia estaba el Señor Jesús. Lo alcanzaban a ver, pero no lo distinguían perfectamente porque lo confundieron con un fantasma. Entonces, ¿cuánto rato caminó Pedro? ¿Cuántos metros caminó Pedro? No lo sabemos. Yo no le voy a inventar una distancia porque no la sé. Pero oiga lo que sí dice la palabra. Lo que sí sabemos es que Pedro anduvo sobre las aguas.
andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Él caminó, él lo pudo lograr, él lo pudo hacer. Entonces no solamente Cristo lo hizo, sino él también, por supuesto, con la ayuda de Cristo. Pero vea usted lo que sigue diciendo, versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Una vez más, versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Cuando nos dice este versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: sálvame. ¿Qué es lo que pasó con el apóstol Pedro? El apóstol Pedro iba caminando sobre las aguas, pero de repente, mientras él caminaba, iba mirando a Jesús. Tenía su mirada puesta en Jesús, pero de repente quitó su mirada de Jesús. Y cuando quitó su mirada de Jesús, comenzó a ponerla en las olas y en los vientos que lo golpeaban. Y yo creo que lo primero que le vino a la mente es: pero qué tontería, qué locura estoy haciendo yo, qué ocurrencia las mías, cómo se me ocurrió bajarme de la barca, qué estoy haciendo yo parado a medio mar, cómo voy a poder yo caminar a medio mar, las olas golpeándome, el viento moviéndome. Y al él poner su mirada en las olas del mar, en el viento que golpeaba contra él, quitó su mirada de Jesús. Y cuando quitó su mirada de Jesús, comenzó a hundirse. ¿Qué te quiero decir con esto? Mientras nosotros tenemos nuestra mirada en Jesús, podremos caminar sobre las olas, podremos caminar sobre el problema, podremos caminar sobre esas tormentas emocionales, sobre esa preocupación, caminarás por encima de ella. Sobre ese miedo, caminarás por encima de él. Sobre esa preocupación, caminarás por encima de ella. Todas aquellas cosas que amenazan y golpean esa tormenta emocional que hay en tu corazón, que hay en tu mente, esos pensamientos diversos y adversos, cuando te quieren inundar golpeando contra ti, cuando tú tienes tu mirada en Jesús, caminarás por encima de todo eso, caminarás por encima de esa tormenta. Pero si tú quitas la mirada de Jesús y comienzas a ponerla en el miedo y a razonar con tu mente: pero es que si me enfermo, pero que si esto, pero que si lo otro, pero que si aquí, y comienza a inundarte el miedo, el temor, la preocupación, la ansiedad, la desesperación y todo lo demás, te vas a comenzar a hundir, vas a perder fuerza, vas a perder ánimo. ¿Por qué razón? Porque la tormenta está golpeando y tú estás quitando tu mirada de Jesús. Mientras Pedro tenía su mirada en Jesús, todo estaba bien, pero desde el momento que quitó su mirada de Jesús, comenzó a hundirse. No quites tu mirada del Señor, no quites tu mirada del Salvador. La palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aleluya. En Él debemos de tener nuestra mirada, en Él debemos de tener nuestra confianza, en Él debemos de tener nuestra seguridad, para poder caminar por encima del temor, del miedo, de la ansiedad, para poder caminar por encima de la preocupación, de la enfermedad, de la tempestad. Cualquier cosa que sea la que está golpeando contra tu vida, la ansiedad de lo que es la economía. ¿Qué voy a hacer, hermano? ¿Cómo le voy a hacer? No te digo que te quedes cruzado de brazos, no, porque la palabra de Dios dice que pidas porque el que pide recibe, que busques porque el que busca encuentra, y que toques porque el que toca se le abrirá. Pero pídele a Dios, busca en Dios, toca en Dios, o sea, confiando en Dios. Hazlo de esa manera y Dios abrirá puertas. Dios proveerá para tu vida una salida. Dios no te dejará, mi hermano, porque Él así lo ha prometido. Pero mantén tu mirada en Él. No quites tu mirada de Él. No pongas tu mirada en la economía. No pongas tu mirada en los médicos o en las noticias que te dicen. Pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, y Él te sostendrá en medio de tu tormenta. Dice que cuando Pedro se hundía, solamente clamó: Señor, sálvame. Y Jesús, tan lindo y tan misericordioso, que aún a pesar de
haber quitado su mirada de Él y haberla puesto en las circunstancias de la vida, en los vientos contrarios. El Señor llegó, extendió la mano y lo levantó y lo llevó a la barca y lo puso en seguridad. Ese es nuestro Salvador. Y le dice: ¿por qué temiste? ¿Por qué quitaste la mirada de mí? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Tenías que haber mantenido tu fe, tu mirada en mí, y yo te hubiera sostenido. Pero bueno, vamos a la palabra del Señor. Yo quiero llevarle a 2-3 pasajes que nos van a ayudar a ampliar el entendimiento de este tema. Venga conmigo a 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7. Oiga lo que dice la palabra de nuestro Dios. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Qué maravilloso. Los discípulos en medio de esa tormenta se llenaron de miedo, se llenaron de temor, de espanto, al grado que decían un fantasma, tenían miedo. Y el Señor les dice: no temáis, no temáis. Aquí vuelve a decirnos el Señor a través de su siervo Pablo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Qué hermoso, aviva el fuego del don de Dios. Entre más avivemos el fuego del don de Dios, menos vamos a temer, más vamos a mantener nuestra mirada en Cristo. Oiga lo que sigue diciendo: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué hermosa la promesa de nuestro Dios. Él declara y dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. O sea, no te acobardes en estos tiempos. No te acobardes delante de los retos que tienes por delante. No te acobardes. Ten fe en Dios, ten confianza en Dios. En medio de la crisis, en medio de la tempestad, en medio de las circunstancias difíciles, ten fe, tengamos fe en nuestro Señor y Salvador. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces, ¿qué nos ha dado? Sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El hablar de no tener un espíritu de cobardía. El espíritu de cobardía, en otras palabras, dicho de otra manera, significa o es un espíritu de miedo, un espíritu miedoso. Es lo mismo que decir un espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado, Dios no nos infunde miedo, Dios no nos infunde eso. Dios no imparte a nuestra vida un espíritu de cobardía. Eso es lo que hace el enemigo. Eso es lo que hace el diablo mediante la lucha, mediante la prueba, mediante la escasez, mediante la amenaza, mediante el problema. Es el que quiere infundir un espíritu de cobardía, un espíritu de miedo. Pero nuestro Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, voy a explicar esto más ampliamente para entenderlo de una forma más amplia y más concreta. Cuando le estoy diciendo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, no le estoy hablando de los sentimientos que tenemos, o mejor dicho, de lo que sentimos en nuestra vida. Porque no hay persona, humanamente hablando, ser humano, que no reciba el impacto del miedo en un momento o en otro. No hay una persona que no haya sentido bajo una circunstancia u otra un espíritu de cobardía, es decir, el sentir ese miedo terrible, el sentir que se le doblan las piernas a uno, el sentir uno como que quiere retroceder, como que quiere acobardarse. Todos hemos experimentado ese sentimiento terrible, todos lo hemos sentido. Todos hemos sentido el miedo impactando, golpeando nuestra alma, nuestro corazón, nuestros sentimientos. Todos hemos sentido esa cobardía, ese miedo queriendo controlarnos y gobernarnos. Pero cuando la palabra nos dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, no nos está diciendo que no vamos a sentir ningún tipo de miedo.
O sea, por más cristianos que seamos, por más espirituales que seamos, vamos a sentir en un momento o en otro el impacto del miedo, el sentimiento del miedo en nuestra carne, en nuestro ser. Vamos a sentir ese miedo, pero el problema, la situación, no consiste en qué es lo que siento. Eso no es lo que determina mi vida, mi caminar. ¿Qué es lo que siento? No, sino cómo reacciono ante lo que siento. En otras palabras, yo no puedo evitar el sentir muchas cosas en mi corazón, en mi carne, en mis emociones. Hay muchas cosas que yo no quisiera sentir. Y si usted me dice, hermano, ¿usted no siente preocupación en un momento o en otro? Mentira sería si le dijera que no, sí siento. ¿Usted no siente miedo, no ha sentido miedo en ningún momento, hermano? Claro que he sentido miedo en muchas ocasiones. Hermano, ¿usted no ha sentido ese espíritu de duda llegando a su mente en algún momento en su vida, en alguna situación, bajo alguna circunstancia? Claro que lo he sentido. He sentido todos esos sentimientos negativos. El miedo, la duda, la cobardía, todo eso negativo. ¿Nunca ha sentido, hermano, ese tipo de ansiedad, de desesperación que quiere venir sobre su vida? He sentido todo eso. Pero lo que nos derrota, lo que nos destruye, no es, mis hermanos, mis amados hermanos, no es lo que sentimos, sino qué hacemos con lo que sentimos, cómo manejamos lo que sentimos, cómo confrontamos lo que sentimos, cómo respondemos a lo que sentimos, cómo reaccionamos ante lo que sentimos. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, en este pasaje, cuando dice la Escritura que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, aquí no nos está hablando de sentimientos, sino que nos está hablando del derecho y la autoridad que tenemos en Dios. Cuando dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿qué significa eso? Que en las 24 horas del día yo no voy a sentir ningún tipo de sentimiento negativo y que siempre voy a sentir puros sentimientos positivos, de poder, de amor, de dominio propio y de puros sentimientos positivos de Dios. No, hermanos, esa no es la realidad. Eso no es lo que significa este pasaje. Cuando dice Dios que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, analice sobre todo la última expresión, dominio propio. Nos está diciendo el Señor: no quiero que te dejes dominar por ninguna de las cosas que llegarán a querer golpear tu vida. De todo lo que estás expuesto a sentir como ser humano. Como ser humano estás expuesto a sentir. Vas a sentir un montón de cosas que va a ser inevitable que no las puedas sentir. Vas a sentir tristeza, vas a sentir dolor, vas a sentir miedo, vas a sentir un montón de cosas negativas que llegan a la vida del hombre. Todo eso lo sentimos todos por una razón o por otra. En ocasiones por la pérdida de un ser querido, en ocasiones por la falta de trabajo, en ocasiones por una enfermedad, en ocasiones por las situaciones que estemos viviendo y enfrentando de una manera y de otra. Vamos a sentir aquello. Pero el Señor dice: oye bien, hijo, aunque estés sintiendo un cierto miedo, aunque estés sintiendo una cierta ansiedad, aunque estés sintiendo eso negativo que está golpeando contra tu vida, no te dejes gobernar ni controlar por eso. No te he dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esto nos habla no de un sentimiento, sino de un derecho que nos otorga el Señor. Un derecho, una autoridad que nos otorga el Señor para decir: aunque estoy sintiendo miedo, pero en el nombre de Jesús tomo la autoridad, tomo el derecho que me pertenece de parte de Dios, y en el nombre de Jesús rehúso el permitir que este miedo que estoy sintiendo, que esta ansiedad que me está golpeando, que esta depresión que me está queriendo oprimir, tomo el derecho y la autoridad para no permitir que nada de eso controle mi vida, gobierne mi vida. O sea, a través del derecho que Dios te da,
a través de la autoridad que Dios te da, te ayuda a caminar sobre las aguas como Jesús caminó. ¿Qué significa eso, hermano, de caminar sobre las aguas como Jesús caminó? ¿A qué se refiere? ¿Qué nos quiere decir con eso, hermano? ¿Usted nunca ha caminado sobre las aguas? Es decir, de una forma simbólica, figurativa. Yo he caminado varias veces. He caminado varias veces sobre las aguas. ¿Sobre qué aguas, hermano? Sobre las aguas del miedo. Sobre las aguas de la preocupación. Sobre las aguas de la ansiedad. Es decir, aquellos sentimientos están ahí queriendo gobernar, manipular, controlar mi vida, pero yo tomo autoridad, dominio propio sobre mis sentimientos y camino por encima de ellos. Camino en contra de ellos. Camino sin importar cómo me sienta. Hay ocasiones que yo no me he sentido con ánimo para predicar la palabra, pero yo no me voy a dejar llevar por cómo me siento, sino que yo le digo: Señor, ¿sabes qué? Tú sabes cómo me siento. Tú sabes ese sentimiento, eso que está golpeando contra mi corazón. Pero sin importar cómo me siento, yo voy a predicar tu palabra. Yo voy a hacer lo que sé que te agrada. Yo voy a hacer lo que sé que te honra y que está en tu voluntad, y tomo el derecho y la autoridad que me has dado para caminar por encima de aquello. Usted me dirá, hermano, ¿y aquello desaparece? En veces sí y en veces no. En veces desaparece en un momento y se abre camino y ya el Señor toma control completamente. Otras veces no desaparece aquel sentimiento, pero yo sigo caminando por encima del sentimiento. O sea, caminar sobre las aguas significa, en otras palabras, significa caminar honrando a Dios y haciendo la voluntad de Dios sin importar cómo te sientes. La tormenta emocional no te debe de detener. La tormenta emocional o física no te debe de detener. Sobre todo me dirijo a lo emocional. Cuando hay esos temores, cuando hay esas ansiedades, esas preocupaciones, esos estorbos, tú puedes caminar por encima de todo eso. O sea, ¿qué significa caminar por encima de todo eso? Significa, yo voy a continuar desarrollándome, voy a continuar haciendo todo lo que tengo que hacer. Si tengo que ir a trabajar, voy a ir a trabajar. Pero siento esto, pero siento lo otro. Pues aunque sienta todo eso, voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a predicar aunque sienta todo eso que no quisiera sentir. Voy a hacer lo que tengo que hacer sin importar cómo me siento. Eso es caminar sobre las aguas emocionales. Eso es caminar sobre la tormenta emocional. Pero si tú te estás sintiendo deprimido y dices: no tengo ganas de hacer nada, me voy a tirar a dormir y me voy a tirar ahí nomás a no hacer nada porque no tengo ánimo de nada, no tengo ganas de nada, y comienzas a tirarte y a caerte y a deprimirte más, esa tormenta te va a ahogar y te va a hundir, porque te estás moviendo por lo que sientes y por cómo te sientes. Dios no desea que te muevas en tus sentimientos o que le des lugar a cómo te sientes. Párate en fe, camina en fe. ¿Qué significa caminar en fe? Que sin importar el sentimiento humano, tú caminas por encima del sentimiento humano, haciendo lo que el Señor quiere que hagas, cumpliendo con el propósito de Dios en tu vida por encima de lo que estés pasando. Entonces, por eso le decía, el hablar de que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, no tiene nada que ver con cómo nos sentimos, no tiene nada que ver con nuestros sentimientos, sino tiene que ver todo con cómo reaccionamos ante nuestros sentimientos. ¿Cómo reacciono? ¿Me dejo gobernar, controlar por esos sentimientos? ¿O camino por encima de mis sentimientos, de mis tormentas, de todo lo que siento? Allí es donde dice: yo te he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nos dice de poder, nos da un espíritu, nos da la fuerza para poder hacerlo. Si tú decides hacerlo, tú lo puedes hacer. Como dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Podrás caminar.
confiando en Dios, poniendo tu mirada en el Señor, Él te ayudará, Él te tomará de la mano y te sacará adelante para que veas la gloria de Dios en medio de esa tormenta emocional que a muchos los está inundando, hundiendo, deprimiendo y estorbando terriblemente. Dios quiere darte la salida de esa tormenta. Dios quiere que se calmen tus aguas. Dios quiere que aprendas a caminar sobre las aguas sin mirar la tempestad, sino mirando a Jesús. Mirando a Jesús, confiando en Jesús, confiando en su palabra. Es precisamente lo que el Señor quiere. Se lo voy a decir de otra manera. Cuando la palabra nos habla de no temer, la Escritura nos lo dice en muchos lugares, en muchos pasajes. Uno de ellos, por ejemplo, es lo que nos dice el Señor en Isaías, cuando nos dice en Isaías 41:10, que no temamos, que no debemos de temer porque el Señor está con nosotros. Y cuando nosotros tenemos esa confianza en que el Señor está con nosotros, nosotros debemos de caminar en esa confianza. O como nos lo dice también en Josué 1:9, cuando dice la palabra: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces nos dice el Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes. El no temer no tiene nada que ver con cómo nos sentimos. El no temer tiene todo que ver con cómo reaccionamos ante lo que sentimos. No esperes a que se desaparezca lo que sientes o cómo te sientes, sino aún sintiendo lo que sientes, sintiéndote como te sientes, no te dejes gobernar por lo que sientes. No reacciones de acuerdo a lo que sientes, sino de acuerdo a lo que Dios te dice que debes de reaccionar. No te dejes tirar, no te dejes caer, no te dejes tumbar, como se dice, sino levántate en fe y camina por fe por encima de esa tormenta, porque el Dios que te liberta estará contigo en medio de la tormenta. Veamos un pasaje más de la palabra. Vamos a ver qué dice el Salmo 25, versículo 12 al 14. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará de él del bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Oiga qué hermosa la palabra. ¿Qué dice la Escritura en este pasaje? Pregunta el salmista y dice: ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? En otras palabras, podríamos decirlo de esta manera: ¿quieres que Dios te guíe y te enseñe el camino que has de escoger? Dios no quiere que tengas miedo, sino temor. No tengas miedo al problema o a la circunstancia, sino temor a Dios, respeto al Dios Todopoderoso. Cuando tú tienes ese temor de Dios, ese respeto, se cumple esta palabra: ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él, Dios, le enseñará el camino que ha de escoger. Oiga lo que sigue diciendo: gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Será bendecido, en otras palabras. Versículo 14: la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué es lo que Dios quiere que tengamos nosotros? Una comunión íntima con Él. Por eso dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen. No los que tienen miedo o los que se dejan gobernar por cómo se sienten, sino los que por encima de cómo se sienten tienen el temor de Dios, el respeto a Dios, la reverencia a Dios. Y de esta manera, con ese respeto a Dios, con esa reverencia a Dios, la persona, el hombre, la mujer, dicen: Señor, yo voy a caminar contigo. Yo voy a caminar por encima de lo que siento. No me voy a dejar gobernar, ni controlar, ni mover, ni manipular.
Porque el enemigo busca manipular nuestra vida a través de esos sentimientos adversos que vienen contra nosotros. Esos sentimientos contrarios de desánimo, de ansiedad, de miedo, de desesperación, de soledad, de tristeza y de tantas otras cosas más. Dios quiere liberarte de todo eso. ¿Y cómo lo va a hacer? Quiere ayudarte y enseñarte a caminar por encima de esa tormenta, por encima de esa tempestad. Y dicho de esta manera, dice el salmista, la comunión íntima del Señor es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Hablar de pacto es hablar de cobertura, es hablar de protección, es hablar de seguridad, es hablar de confianza. A aquellos que tienen comunión íntima con el Señor, aquellos que tienen ese temor de Dios, a ellos hará conocer su pacto. O sea, su cobertura, su protección, su seguridad, su confianza. Cuando tú comienzas a tener esa comunión íntima con el Señor, cuando tú comienzas a mostrar ese temor, ese respeto a Dios por encima de tu adversidad, por encima de tus sentimientos, de cómo te sientes, dice que a ellos hará conocer su pacto. Comenzarás a percibir la cobertura de Dios y te darás cuenta que no estás solo, que Dios está contigo. En los peores momentos está más cerca de lo que te imaginabas. Te darás cuenta de cómo te protege y te cuida alrededor de ti. Pone un vallado y una protección maravillosa. Te darás cuenta de la seguridad que tienes en Él. Te darás cuenta de que puedes confiar completamente en Él, porque Él no te va a dejar. A ellos hará conocer su pacto. Dios quiere que su pacto contigo cobre vida, que su pacto en tu vida se realice, se manifieste y también venga a ser notorio delante de ti. Es decir, a ellos hará conocer su pacto, les hará saber, les hará percibir la cobertura, la protección y la seguridad y la confianza que tenemos en Dios. Solamente de esa manera, con una comunión íntima, con una reverencia a Dios, con un temor a Dios antes que a cualquier otra cosa. No olvides, el Dios de tu salvación, el Dios que es tu libertador, camina contigo en cada tormenta de tu vida y te libra de las tormentas y de los tormentos. Te libra de las tempestades y de todo lo que atormenta tu alma, todo lo que turba y frustra tu espíritu, todo lo que busca alterar y crear una confusión y una desesperación dentro de tu corazón y de tu mente. Él es el Dios que nos liberta de toda tormenta y de todo tormento. Pon tu confianza en Él y verás su gloria. Aquí me detengo en esta tarde. Vamos a prepararnos para que así tengamos un tiempo suficiente todavía para orar por las peticiones que van a estar entrando. Así que yo en estos momentos voy a hacer una oración por el pueblo en general. Y de esta forma vamos a pedir a Dios su bendición. Y así entramos en todo lo que son las peticiones de oración. Voy a orar sobre todo en esta oportunidad por aquellos que están batallando con una tormenta emocional. Una tormenta de sentimientos diversos y adversos que está amenazando sus vidas, que está turbando y frustrando sus vidas. Voy a orar para que Dios traiga paz a tu corazón, para que te enseñe el Señor a caminar encima de las aguas, encima de la tormenta, encima de la tempestad, como Jesús caminó, como Pedro caminó por un momento. Así el Señor quiere que aprendamos a caminar. Te digo esto porque no siempre el Señor nos quita la tormenta emocional. No siempre el Señor quita y desaparece los sentimientos negativos. Muchas veces los deja. ¿Y por qué no los quita, hermano? Si Dios tiene poder para tronar los dedos y quitar y desaparecer ese sentimiento terrible, ese sentimiento negativo, ese sentimiento de tristeza, ese sentimiento de miedo, ese sentimiento de frustración, de desesperación, todo eso que siento, si Dios tiene el poder para quitarme ese sentimiento en un instante, ¿por qué no me lo quita, hermano? Porque si te lo quita, nunca vas a aprender
a navegar en esas tormentas. Nunca vas a aprender a caminar por encima de la tormenta. Nunca vas a aprender a caminar sobre las aguas. Si yo te preguntara humanamente, ¿te gustaría poder entrar al mar y caminar sobre las aguas y meterte al mar andando sobre las aguas? Imagínese, ¿quién va a decir que no? Todos diríamos, sí, hermano, yo quiero aprender a caminar sobre las aguas, sobre el mar, sobre los ríos, sobre los lagos, sin hundirme. Pues qué bonito, ¿verdad? Qué bonito el poder hacerlo. Pero, mis hermanos, el aprender a caminar sobre las aguas cuesta enfrentar la tormenta, cuesta enfrentar el temor, enfrentar todo aquello que golpea contra nosotros. Por eso, en este caso no te hablo de aguas literales, sino de aguas simbólicas. Temores, miedos, ansiedades, desesperaciones, tristezas, todo aquello que busca destruirte, inundarte, Dios quiere que camines sobre de ello. Dios hará una de dos. Dios o quita el problema y desaparece la ansiedad, el sentimiento adverso, lo quita en un instante si así Él quiere. Pero si no lo quita, tenlo por seguro que la razón por la que no lo quita no es porque no te ha oído, no es porque no te ama, no es porque no te ha escuchado, sino que es porque quiere enseñarte a caminar por encima de la tormenta como Cristo Jesús caminó por encima de ella. Oremos. Padre, en estos momentos oro y bendigo a toda tu audiencia. Te pido por mis hermanos, mis hermanas que están batallando, que están naufragando, que están luchando con esa tormenta de sentimientos, Señor. Tormentas de ansiedad, tormentas de desesperación, tormentas de tristeza. Algunos porque están con temores y miedos a lo que puede suceder. Otros que me están mirando quizás porque han perdido un ser querido. Sé que hay personas que me están mirando y han perdido un ser querido y hay una tristeza muy grande sobre sus corazones. Mis oraciones son para ti, para que Dios te fortalezca, ya sea quitando ese sentimiento de dolor y tristeza, o ya sea enseñándote a navegar a través de él. Ya sea aquella persona que está desesperada porque no sabe qué va a hacer económicamente, o ya sea aquella persona que está con miedo a infectarse con el virus de coronavirus. Padre, en el nombre de Jesús, cada uno de mis hermanos y de las personas que me miran, te pido, Señor, que traigas paz a sus corazones, que les enseñes, que nos enseñes a navegar, que nos enseñes, mi Dios, a caminar por encima de las aguas, por encima de los mares, por encima de las tormentas, por encima de la ansiedad, por encima del dolor, por encima de la tristeza, por encima de la desesperación. Enséñanos a caminar por encima de todo sentimiento adverso y diverso que nos quiera inundar y destruir, Señor. Pido bendición por cada uno de mis hermanos de tu pueblo. Pido bendición, Señor, por aquellos que están sufriendo en estos momentos, afectados, infectados por el virus, por el coronavirus. Te pido, Señor, que les fortalezca su cuerpo, su salud, su sistema inmune, sus pulmones y cada parte de su ser. Fortalécelos y levántalos y restáuralos sin importar cuál sea su condición. En el nombre de Jesús pido cobertura sobre sus vidas. Pido cobertura de bendición sobre de ellos. En el nombre de Jesús, tu sangre preciosa los cubra y los proteja. En el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, a toda la linda audiencia. Bendecimos a todo el personal médico. Bendecimos a las autoridades, Padre, que nos rodean, autoridades médicas, autoridades, policías que exponen su vida, el contagio a ese virus, Señor, en medio de todo esto, Padre. Te pido que los cubras, los protejas y los bendigas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.